Pastor, yo creo que si nos adentramos y vamos a ser discípulos, a hacer misiones, yo creo que surge una pregunta, varias preguntas, pero la primera sería, ¿cómo serían esos discípulos, no? Y después de reflexionar esto, sería cómo yo he sido discípulo de Jesús, y surgiría otra pregunta, ¿cómo puedo ser un discípulo de Jesús a la luz de la Biblia? Entonces hemos estado meditando a través de las entrevistas de que antes de hacer discípulos necesitamos ser discípulos, pero ¿cómo la iglesia, cómo yo personalmente puedo ser un discípulo a la luz de la Biblia? ¿O qué significa ser un discípulo a la luz de la Biblia? Primeramente tendremos que iniciar con esa pregunta: ¿qué es un discípulo a través de las Escrituras? Un discípulo se puede definir que es parecido a su maestro, es decir, que un discípulo es aquel que sigue e imita a su maestro. Ahora, trasladándola a las Escrituras, principalmente con la persona de nuestro Señor Jesucristo, del cual nosotros somos discípulos, nosotros tendríamos que seguir a nuestro maestro, que es Jesús, tendríamos que andar como Él anduvo y tendríamos que imitarlo. De hecho, es lo que dice la Escritura. Primera de Juan dice que tenemos que andar como Él anduvo. Entonces, para ser un discípulo de Jesús, se tiene que imitar a Jesús. Las personas somos muy dadas a imitar. Imitamos a nuestros padres en ciertas formas, en ciertas costumbres. Imitamos a algunos amigos. De hecho, hasta a veces se inventan frases que imita cierto círculo de amigos, imitamos cierta vestimenta que vemos en alguien que nos gusta, cierto peinado. Sin embargo, un discípulo, según las Escrituras, va más allá. No se trata de imitar lo superficial, se trata de imitar lo eterno, y en este caso lo eterno pues es la persona de nuestro Señor Jesucristo. Romanos capítulo 8 nos dice que somos elegidos y predestinados para ser hechos conforme a la imagen de Jesucristo. Entonces esa sería la mejor definición de qué es ser un discípulo bíblico. El discípulo bíblico tiene que ser como su maestro, en este caso el Señor Jesucristo. Hay una historia en la Biblia que Marcos relata de que los discípulos están ahí y alguien se les acerca y les dice que si podrían liberar a su hijo que tenía un demonio, pero no pueden. La historia está en Marcos 9 a partir del 14, pero en lo personal siempre ha sido una inquietud, ¿por qué los discípulos, y creo que más adelante Jesús les dice, pero por qué los discípulos no pueden liberarlo o pueden servir a este hombre como se esperaría? Ok, mira, para entender esa historia tenemos que ver su contexto. Tenemos que ver la contextualización bíblica, algo que se conoce como intertextualidad. ¿Qué es la intertextualidad? Cómo se van ligando, por ejemplo, este pasaje de Marcos 9 con los otros 3 pasajes o 2 pasajes que marcan los otros 2 evangelios. Mateo 17, que es donde aparece, parece ser más específico porque nos dice que era un muchacho que tenía demonios y esos demonios lo llevaban a ser lunático. Jesús ya los había mandado a la misión, les había otorgado poder aún sobre los demonios. Y Lucas 10, que es el paralelo de la misión de los 60, nos cuenta que ellos regresaron muy felices de la misión y nos dice que ellos venían felices no por lo que Dios hacía, sino por las manifestaciones de poder que Dios hacía a través de ellos. Entonces, cuando ellos se van a enfrentar con este demonio que llevaba a este joven a ser un lunático, ellos iban confiando en su propio poder que Jesús ya les había dado, en la propia autoridad que creían tener, y no dependían de Dios. Y la no dependencia de Dios, y eso tiene que ver mucho con el discipulado, porque para ser un verdadero discípulo tienes que depender de Dios, literalmente y totalmente. Entonces, los discípulos confiaban en su propio poder, en la propia autoridad que ellos creían tener, pero no confiaban en la dependencia de Dios. Por eso es que el Señor Jesús les va a decir en el versículo 18 y al versículo 20 de Mateo 17,
oh generación mala e incrédula, ¿hasta cuándo he de soportarlos? Es decir, el Señor les va a reclamar, pero no les va a reclamar por no sacar el demonio, porque ahí está el malentendido. Muchos dicen, es que Jesús les reclama por no sacar el demonio. No, Jesús les reclama por su falta de fe. Y de hecho Jesús les va a reclamar su calidad de fe, porque Jesús les va a terminar diciendo, si ustedes tuvieran fe como un granito de mostaza, es decir, una fe muy pequeña, todo les sería posible. Entonces, ¿por qué no pudieron sacar este demonio? No porque Dios no obrara, sino porque ellos estaban confiando en sí mismos, en la autoridad que supuestamente ya tenía, y sí que la tenían porque Jesús se las había dado, pero esa autoridad tenía que ser basada en la dependencia de Dios, y ellos estaban dependiendo en sí mismos. Por eso cuando ven a Jesús que desciende del monte de orar, ellos dicen, Señor, es que no pudimos, y ese no pudimos lo señala a ellos, es decir, nuestra autoridad no pudo. Obviamente porque no estaba basada en una fe de calidad. Entonces Jesús lo que les está señalando y reclamando es que no tenían una fe de calidad. ¿Y cómo se fortalece esa fe de calidad que Jesús pide a sus discípulos? Ok, mira, ¿cómo se adquiere ese tipo de fe? Número 1, la oración. Toda tu vida debe de estar impregnada de oración. Los manuscritos originales no contienen la palabra ayuno. Esa fue una adición que hizo Erasmo de Rotterdam en lo que se conoce como el Textus Receptus, que era un comentario porque pensaba que Jesús lo que les estaba diciendo es que si hubieran ayunado, hubieran orado, hubieran podido sacar el demonio. No, ¿por qué? Porque Isaías 58 nos dice que el verdadero ayuno es abstenerte del pecado. Entonces Jesús no podría estarse contradiciendo. Lo que nos está enseñando ahí es que la oración primeramente es la base natural para fortalecer la fe del creyente. Entre más tiempo pases en comunión con Dios, mejor conoces a Dios y mejor entiendes los propósitos de Dios. Pero la oración tiene que ir conectado con estudio bíblico, porque es el estudio bíblico el que te va a llevar a conocer al autor de la Biblia y te va a permitir fortalecer tu confianza en él. Por ejemplo, si yo me encuentro en un peligro de muerte, yo sé que Dios puede librar de la muerte, porque el apóstol Pablo lo libró muchas veces de la muerte. Eso no quiere decir que lo tenga que hacer conmigo. Aunque yo muera físicamente, sí me libera de la muerte espiritual, y de hecho ya lo hizo. Entonces yo puedo declarar confiadamente que Dios libera de la muerte. Por ejemplo, yo puedo ver que Dios sustenta en la Biblia. Dios sustenta en la Biblia, y eso me ayuda a confiar en Él en mis necesidades. No recuerdo a Elías en la peña de Oreb, escondido en una cueva, y Dios manda cuervos para alimentarlo y bebe agua de un arroyo. Entonces no quiere decir que Dios vaya a mandar a los cuervos a alimentarme, pero sí está enseñándome que Dios no me va a dejar sin que yo tenga un pedazo de pan en la boca. Entonces estoy viendo que Dios sustenta. Entonces oración más lectura de la palabra, y eso es lo que va a fortalecer mi fe. Número 3, la fe tiene también que ver con tomar riesgos. Si yo estoy en comodidad en la iglesia, estoy en una zona de confort y no tomo ningún riesgo, pues mi fe nunca va a ser probada. Pero cuando yo tomo riesgos en el discipulado y yo vivo como un discípulo en este mundo incrédulo, en este mundo caído, mi fe va a ser probada a través de las pruebas. Es lo que dice Santiago capítulo 1. Entre más pruebas presento, más mi fe se fortalece. Entonces eso me crea una dependencia de Él y una confianza total en Él. Son 3 maneras muy sencillas en las que podemos ver que la fe puede ser fortalecida. Siempre que hacemos algo para Dios, o que Dios nos pide de acuerdo a pues, su voluntad y los dones que Él ha dado, viene a nuestra mente esa idea, ¿no? De que no pudimos, y muchas veces, incluso cuando vamos a predicar el evangelio, pues la principal razón por la que la iglesia no va es porque tiene miedo, ¿no? Porque no, a lo mejor sí va, pero dicen que no sabemos qué decir, no sabemos esto. Pero aquí los discípulos intentaron, pero no pudieron. Entonces, ¿cómo Jesús trata ese asunto de que ellos no puedan? Ya vimos que les dice que deberían de depender de Dios, pero ¿qué más podemos ver en la Biblia? Y respondiendo a esta pregunta de que muchas veces como cristianos le decimos a Dios que no pudimos por esto.
Sí, mira, a lo largo de las escrituras nos podemos dar cuenta, tristemente el pueblo de Dios antes de iniciar la tarea ya se declaró perdido, ya se declaró derrotado. Y me viene a la mente Moisés en la zarza ardiente, parece que es Éxodo capítulo 3 o capítulo 4. Cuando Dios lo llama, Moisés le pone 5 pretextos al Señor que desde antes de iniciar la tarea él ya la declaraba perdida. Señor, es que yo nunca he sido bueno para hablar. Señor, es que los egipcios son terribles, específicamente Faraón, puedo perder la vida. Moisés pensaba que si regresaba podían matarlo. Recordémonos que él vio a un egipcio maltratando a un hebreo y mata al egipcio por defender al hebreo y sale huyendo, porque la ley de Egipto decía que aquel que matara a un ciudadano egipcio merecía la muerte. Entonces sale huyendo al desierto de Medián y ahí es donde Dios lo va a llamar. Pero Moisés antes de la tarea él ya pensó que estaba perdiendo, ¿no? Y eso es algo que a menudo nos sigue pasando al pueblo cristiano, que apenas si Dios nos está dando la tarea y en mi mente ya está, es que yo no voy a poder, es que yo no voy a poder realizar la tarea, o yo voy a hacer mal la tarea, o yo voy a perder. Y quiero decirles que es así. El cristiano al realizar la tarea no puede, seguramente va a perder, pero precisamente ahí entra la dependencia de Dios. Ya no hago yo las cosas, las tiene que hacer Él. Entonces, si yo lo hago en mis fuerzas, si yo digo es que yo lo tengo que hacer, sin duda alguna que la tarea va a estar perdida, pero yo no lo tengo que hacer en mis fuerzas, yo lo tengo que hacer en las fuerzas de Él. Por eso Dios le dijo a Moisés, como le dijo a Josué, que iba a estar con ellos todo el tiempo. Es decir, no lo tienes que hacer tú, no lo tienes que hacer en tus fuerzas, lo tienes que hacer en las mías. Tiene que ser mi obra, no tu obra. Fíjate que hay algo interesante, que muchas veces yo no tengo ganas de hacer la tarea. Humanamente hablando de la persona humana de Gerardo, él no tiene ganas de hacer muchas veces las cosas, no tiene ganas de leer, no tiene ganas de estudiar, no tiene ganas de preparar el estudio del miércoles, o preparar la predicación, o preparar el estudio del domingo, o preparar las conferencias, o preparar los devocionales, o las clases del sábado, la clase del domingo. Gerardo no tiene ganas, pero cuando Gerardo no tiene ganas, Gerardo lo hace más. ¿Por qué? Porque cuando Gerardo lo hace sin ganas, eso quiere decir que el que lo está haciendo es Dios. ¿Por qué? Porque Gerardo no tiene ganas. Si Gerardo tuviera ganas, Gerardo podría decir yo lo hice. Pero dado que Gerardo no tiene ganas y aún así lo hace, entonces el que está obrando a través de Gerardo es Dios. Ya no es Gerardo el que lo está haciendo, porque él, sus fuerzas, sus pensamientos, sus ideas están basadas en la pereza. Y Dios es el que está actuando, al igual en el estudio bíblico, en mi devocional personal. Y a veces digo, ahorita estoy estudiando el libro de Filipenses, palabra por palabra, versículo a versículo, párrafo a párrafo, capítulo a capítulo, pero a veces yo no tengo ganas. Entonces yo cuando no tengo ganas es cuando más lo hago, porque sé que es Dios entonces el que está haciendo la tarea, porque yo no tengo ganas. Eso no quiere decir que siempre la iglesia va a decir, ay, es que no tengo ganas. No me estoy refiriendo a eso. Me estoy refiriendo a que cada individuo que compone la iglesia tiene que dejar que el Espíritu Santo obre a través de ellos, empujándolos. Hay un texto en 2 de Pedro cuando dice que la escritura no fue traída por voluntad humana, sino que fue el Espíritu de Dios el que inspiró a estos hombres. La palabra en griego es teunestos, que quiere decir llevar literalmente o empujar literalmente. Es decir, que ninguno de los escritores bíblicos dijo, yo tengo ganas de escribir una carta que posteriormente va a quedar en la Biblia del Nuevo Testamento. No, ellos ni se imaginaban ellos, más bien fue Dios el que los movió. La palabra teunestos tiene la intención de cuando un barco alza la vela y el aire empuja al barco, ¿no? Y que va manejando el barco lo único que hace es mover el timón para la dirección hacia la que se está siendo empujado. Esa implicación tiene la palabra teunestos. Entonces quiere decir que es Dios, el Espíritu Santo, el que empujó a estos hombres, el que llevó a estos hombres a componer las escrituras, y sin duda alguna que así sigue actuando Dios, porque ninguno de nosotros tiene la capacidad
de levantarse por sí mismo para servir a Dios, sino que es Dios el que nos empuja a hacerlo. Entonces yo prefiero que lo haga Él y no que lo haga yo, porque si lo hago yo lo voy a echar a perder. Prefiero confiar en Él, depender de Él y que sea Él el que me empuje. Lo único que a mí me resta decirles, como dijo el profeta Isaías en el capítulo 6, heme aquí, envíame a mí. Y es Dios el que hace el resto. Para concluir, no sé, pastor, si nos pudiera dar consejos que la iglesia debe de hacer antes de hacer discípulos, entendiendo este pasaje. Ellos, los discípulos, fueron y no pudieron, pero si pudiéramos como prevenir eso, ¿qué es lo que pudiera decirle a la iglesia hoy? Antes de hacer discípulos necesitamos ser, pero ¿cómo? Mira, tenemos que regresar otra vez al texto. Los discípulos están involucrados en la situación que está pasando en ese momento, mientras que Jesús venía de orar. ¿Eso qué nos indica? Que mientras que los discípulos estaban llevando su vida cotidiana lejos de Dios, Jesús venía de estar en la presencia de Dios. Es decir, Jesús venía de trabajar la dependencia con su Padre. ¿A qué los estoy llevando? A que mi primer consejo sería ese, la oración. Una oración cotidiana, una oración profunda, una oración precisa, una comunión íntima con Dios, porque es en la comunión íntima, como te vuelvo a decir, donde yo voy a crear dependencia de Él. Si yo no hablo con Dios, nunca voy a crear dependencia de Él. Nosotros creamos dependencia de nuestros padres naturales porque tenemos comunicación y comunión íntima con ellos. Vivimos en la misma casa, a veces los vemos 24 horas del día, ellos nos cuidan cuando son pequeños, ellos nos guían. Dice Pedro que nosotros somos como bebés espirituales que deberían anhelar la palabra de Dios. Entonces el primer consejo para ser discípulo es comunión. Yo no puedo decir que soy discípulo de Jesús tan abiertamente si no tengo una vida de oración. Por eso el consejo de nuestro Señor Jesús de orar sin cesar, manteniéndonos siempre en oración, significa ese texto. Entonces lo primero para ser un discípulo es la comunión con Él, porque es la comunión la que me va a llevar a conocerlo a Él. El segundo consejo es que debemos actuar como Él actuó. No estoy diciendo que vamos a hacer las mismas cosas en proporción de divinidad, porque la divinidad únicamente la tiene Él y no nosotros. Pero Jesús dijo allí en el Evangelio de Juan que nosotros haríamos cosas mayores que las que Él hizo. No se está refiriendo a milagros, se está refiriendo al evangelismo. Entonces, la parte principal de comportarnos como Jesús sería, siendo discípulo de Él, ¿cómo lo voy a mostrar? Haciendo discípulos. Esto va pegado. Para una muestra de que yo soy un discípulo es que hago discípulos, ¿no? Por eso Jesús les dice, enséñenles a que obedezcan lo que yo les he mandado. Pero ¿cómo es enseñarles a que obedezcan lo que ha mandado? Únicamente citando las Escrituras, no, comportándonos nosotros de la misma manera. Y por eso vemos en Hechos capítulo 2 y Hechos capítulo 4 que la iglesia tenía comunión entre sí, que la iglesia se ayudaba entre sí, que la iglesia se animaba entre sí, que la iglesia convivía y la iglesia veía por los necesitados. Y eso es exactamente lo que vino a hacer Jesús. Jesús no vino a ser servido, sino a servir. Entonces, una muestra de que yo soy discípulo de Jesús, aparte de la oración, es comportarme de la manera que Él se comportó, cubriendo todas estas áreas. Eso como segundo punto. Tercer punto, tener en gran estima la iglesia. Jesús dio su vida por la iglesia, Efesios capítulo 5. Y en Juan capítulo 15, versículo 13, dice, no hay amor más grande que que uno dé la vida por sus discípulos. Posteriormente dice que amó a sus discípulos hasta el fin, y aquí nos está diciendo que Jesús tenía en gran estima a la iglesia. Entonces, como tercer punto de que yo soy un discípulo de Jesús verdadero, es que voy a tener en alta estima a la iglesia. Yo no voy a la iglesia para dividir, yo voy a la iglesia para sumar, para amar, para tener misericordia, para tener piedad y para ayudar, para servir. Yo voy a la iglesia a eso. Es lo que hizo Jesús por su iglesia y es lo que tenemos que hacer nosotros. Y el último punto es el amor por los perdidos. El Evangelio de Lucas nos dice que Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido.
Es decir, que Jesús tenía un gran amor por los perdidos, porque Jesús sabía el final de ellos. Entonces, una muestra de que nosotros somos discípulos es que deberíamos tener amor por los perdidos. La muestra de que soy discípulo de Jesús la podemos ver en 4 áreas. Número 1, la oración y lectura bíblica. Número 2, comportándome como se comportó Jesús. Número 3, teniendo en alta estima a la iglesia. Y número 4, teniendo gran amor por los perdidos. Si yo tengo esas características que muestran que soy un discípulo, puedo ir a ser discípulos, porque yo no puedo darles lo que no tengo. Si yo no soy un discípulo, no puedo hacer un discípulo. ¿Por qué? Porque se supone que el discípulo se tiene que parecer a su maestro, así como iniciamos en esta charla. Entonces, yo me tengo que parecer a Jesús y el discípulo se tiene que parecer a mí. De hecho, ahí está la implicación de Pablo cuando le dijo a las iglesias: imítenme a mí, así como yo imito a Cristo. Esa es la intención de Pablo. Pero ¿quién de nosotros puede decir libremente y confiadamente hoy en día: imítame a mí porque yo imito a Cristo? Yo no me atrevería. Nos quiere decir que estoy fallando en mi discipulado para con el Señor. Y la invitación final sería esa: si estamos fallando en el discipulado o en algún punto de las 4 cosas que muestran un discípulo de Jesús, no estamos hablando aún de los requisitos del discípulo, eso lo vamos a predicar, pero en la muestra de que es un discípulo, si en algo que estoy fallando, bueno, pues tengo que regresar, arrepentirme y retomar el camino para poder hacer discípulo, porque el discípulo va a ser como tú. Y si tú estás fallándole a tu maestro, sin duda alguna que tu discípulo te va a fallar a ti. Tenemos que hacer como Pablo y Timoteo. Fíjate qué hermosa ilustración. Timoteo pudo imitar a Pablo, y no de tal manera que Pablo lo veía como su hijo, aunque no era su hijo, y Timoteo lo veía como su padre, aunque no era su padre. Bueno, esa es la comunión que debe de haber entre cada uno de nosotros que muestra el discipulado, y son los consejos que yo le daría a la iglesia.